Tardes, queridos amigos. Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio para conversar, para compartir, para disfrutar de una agradable conversación acerca de las cosas importantes de la vida que hacen que nosotros podamos vivir cada vez mejor y mejor. Estoy dándole aquí a esto, pero no sé por qué no me hace caso. Bueno, eh, y para el día de hoy tenemos un tema que es bien interesante, que es cómo ha evolucionado el pensamiento humano y hacia dónde ha evolucionado el pensamiento humano. Básicamente, las maneras de pensar, las maneras de razonar. ¿Mm? Por eso lo titulamos Lo que no nos dijo Nikola Tesla, ¿no? En el sentido siguiente, ¿no? El pensamiento occidental, fundamentalmente, ¿verdad? Este lado del planeta, ¿no? Aun cuando ahora tenemos grandes acercamientos, pero lo cierto es que todavía tenemos como dos modos de pensar que ahora los entendemos como complementarios, que los entendemos como que si casamos los dos, pues vamos a tener un mayor rendimiento todavía. Hasta el siglo XIX, y una vez que se instaló lo que se conoció como la Ilustración, que fue el retomar la manera de razonar en función de las cosas que vamos viendo y que vamos descubriendo, y de razonar desde el punto de vista de la lógica convencional, de la lógica tradicional, de la lógica aristotélica, ¿verdad? Ese fue el paradigma fundamental que además se impuso en las formas de conocimiento más precisas que tenemos, el conocimiento científico. Pero como parte de ese desarrollo, también pasamos por una etapa donde separamos los acontecimientos unos de otros para poderlos estudiar en detalle, ¿no? Es como que yo, si quiero conocer cada una de las piezas de mi Lego, pues estudio cada una de ellas por separado. Y entonces digo, este es el azul, entonces voy a estudiar el azul únicamente y me concentro en el azul. Y por otro lado, estudio la roja y me concentro en la roja, ¿no? Y ahora, ¿qué ocurre cuando yo empiezo a combinarlas? Que se me va complejizando la cosa, lo que hemos llamado precisamente al día de hoy el pensamiento complejo. Se me van conectando las cosas y van subiendo en un nivel de comprensión y en un nivel de abstracción. Esta historia empieza a modificarse a partir de finales del siglo XIX, mediados, finales del siglo XIX, con el estudio más profundo de la electricidad. El fenómeno de la electricidad, que era un fenómeno totalmente extraño, totalmente, digamos, poco explorado en profundidad, un fenómeno también que contradecía o era diferente, podríamos decir, era diferente a lo del resto de los hallazgos fundamentalmente de la física, que nos estaban hablando pues de las cosas que cada cosa tiene su propia identidad, cada cosa es lo que es por sí misma, cada cosa es esa cosa y no puede ser otra, ¿verdad? Y de esa manera, pues, le dimos continuación a lo que se llamó la lógica aristotélica, la forma de razonar en función de ciertos principios que derivaron de la observación de la naturaleza. Esto está o no está, ¿verdad? Pero no puede estar y no estar al mismo tiempo. Sin embargo, con la electricidad ocurrían esas cosas extrañas, ¿no? Maxwell, el mismo Tesla, comenzaron Edison, ¿verdad? Comenzaron a estudiar ese fenómeno y a meter la lupa dentro de ella, ¿no? Posteriormente, con el descubrimiento de la física de partículas o la física subatómica, que hace que entonces esa idea de que había
unidad indestructible, una partícula mínima que tenía la esencia, era por sí misma una característica, pues se termina con las investigaciones sobre la física de partículas. Y allí empieza a cambiar el modo de pensar acerca de la vida. Nos encontramos después con dos grandes descubrimientos extraordinarios realmente. Uno, la cuántica, el estudio de las partículas como tales y su comportamiento, y la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Por eso, y por otro lado, Tesla está creando todo este sistema de estudio de la electricidad, donde la energía puede ser entonces convertida en materia a través de su dominio y su conocimiento de las reglas de juego de la energía, ¿no? Por eso, incluso cuando le preguntan a Albert Einstein en una ocasión qué se siente ser el hombre más inteligente del mundo, él dice, yo no lo sé, porque yo no soy el más inteligente, pregúntenle a Tesla. Pregúntenle que ese sí, ese sí, ¿eh? Ese sí es el más inteligente, ¿no? Lo cierto es que entonces entre estos hombres, Planck, Einstein, Tesla, el mismo Edison, van creando una nueva concepción de la vida, van creando una nueva forma de mirar la vida donde ya la energía no está separada de la materia y la energía ya no es una cosa extraña por allí que nadie sabe de qué se trata, y la materia está conformada por energía, ¿verdad? Siempre hago mención de la conclusión del famoso artículo de 1905 de Albert Einstein, donde explica o argumenta matemáticamente el sostén de la teoría especial de la relatividad, que termina diciendo la materia es una medida de la energía que tiene un cuerpo. O sea que hay materia o masa, materia y energía quedan en un matrimonio indisoluble. Y producto de ese matrimonio indisoluble, nos terminamos de dar cuenta de que las cosas tienen una transformación permanente. ¿Por qué? Porque la energía es movimiento y ese movimiento implica cambio permanente. Un gran abrazo para Arturo y para Natalia también, que se están incorporando por Facebook, ¿no? Los que se van incorporando por acá, por Instagram, los voy saludando en la medida que se van incorporando, aunque tengo aquí con Giancarlo, tengo ahí una dificultad, le doy el botoncito y no me hace caso, no sé qué pasa, ¿no? Entonces, ese cambio arrastra un montón de consecuencias sobre la vida cotidiana, que la mayoría de las personas no conectamos este conocimiento que nos ha dado un cambio paradigmático tremendo, no lo solemos conectar con la cotidianidad. Es como que lo viésemos aparte. Es a partir de los años 40, 50 y hasta 60 del siglo pasado que aparecen dos planteamientos claves para poder entender la complejidad de la vida. Uno es la cibernética, es decir, la idea de que las cosas van en proceso de transformación en la medida en que van interactuando con el entorno, ¿ya? Y la teoría general de sistemas. Entonces lo debemos por una parte a Norbert Wiener en cuanto a la cibernética, que es quien introduce el término y lo describe, sobre todo para explicar el funcionamiento del cerebro humano. Ojo,
para explicar el funcionamiento del cerebro humano. Esta pelotica de grasa que utilizamos para tomar todas las decisiones que tomamos en la vida, las de cada instante, la decisión de respirar, la decisión de tener una temperatura, la decisión de tener hambre, la decisión de tener sed, la decisión de tener o no tener deseo sexual, la necesidad o no de estudiar, de conocer, de descubrir, de experimentar la curiosidad, la necesidad de intercambiar unos con otros, todas esas actividades son modelos cibernéticos. Si le ponemos la mirada desde el punto de vista de la matemática y desde el punto de vista de las reglas de juego de movimiento, todo nuestro proceder obedece a los principios y a las leyes de la cibernética. Y la cibernética, por supuesto, muy fácilmente podemos trasladarla, disculpen, a la teoría general de los sistemas. ¿Qué es un sistema? ¿Verdad? Y esta pregunta me la hacían unas personas la semana pasada y por eso fue que decidí que la hablemos claro de esta semana sería eso. Porque me decían, no terminamos de entender lo que es un sistema, ¿ya? Entonces yo les dije, bueno, miren, vamos a buscar una manera muy sencilla de entenderlo. Y dándole vuelta y conversar con ellos, llegamos a al siguiente ejemplo o conclusión. Un frasco. Un frasco es un sistema. ¿Qué es lo que hace que un frasco sea un sistema? Que simplemente sus componentes, en este caso frasco, tapa y etiqueta, ¿verdad? Interactúan entre sí, ¿verdad? Para formar un complejo, ¿verdad? Que tiene propiedades que van más allá de las propiedades de sus partes constituyentes. Eso es un sistema. ¿Ya? Entonces tenemos frasco, tapa, etiqueta. Cuando yo los pongo a interactuar entre ellos, producen un resultado que es este producto. No le estoy haciendo propaganda, sino que lo tengo por aquí, pues lo uso, ¿no? ¿No? Es una pasta dental, ¿no? Entonces, pasta dental. Esa propiedad no está, ¿verdad? Eso formaría parte del contenido que también se suma, ¿verdad? ¿Qué contiene el frasco, ¿no? El frasco contiene la pasta dental. Pero entonces lo que lo hace que esta presentación sea lo funcional que nosotros recogemos en este producto es lo que en sistemas denominamos propiedad emergente. Un gran abrazo, Germán, querido hermano, con mucho gusto. ¿Ya? Entonces, esto es lo que llamamos un sistema. Este es un sistema simple, sencillo. Tiene 1, 2, 3, 4 componentes. 4 componentes que al ponerlos a interactuar, como les digo, tienen una propiedad mayor, ¿no? Lo mismo podemos decir de nuestro queridísimo Lego, ¿verdad? Que con esto siempre me estoy recordando de qué es que se trata la vida, ¿no? Esto lo tengo yo aquí en mi escritorio y tengo varios Lego por todos lados. ¿Por qué? Porque esto me sirve de recordatorio de cómo es la vida, ¿no? De cómo la vida es esa interacción entre distintos componentes que yo puedo combinar y permutar de distintas maneras para tener una resultante. Y que ese resultado, que es la forma que yo le dé a este mini edificio, ¿verdad? Conformado por estos componentes, ¿verdad? Puedo hacer un edificio más alto. La propiedad de ser un edificio, de ser un modelo de edificio, en este caso, ¿verdad? No se la podemos atribuir a cada uno de los componentes,
sino que se lo tenemos que atribuir a la manera como están combinados y permutados entre sí, ¿verdad? Para producir la resultante que produce. Vamos un poquito más allá. Un sistema un poco más complejo. Complejo que significa, recordemos, tejido. Está tejido. Por eso es que constituye un sistema, porque está tejido, ¿verdad? El puño, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo cierro la mano y se convierte en puño, la propiedad puño es la resultante de la interacción de todos los dedos con los huesos de la mano y conectados a su vez con todo el sistema nervioso que hace que eso sea posible y los vasos que nutren para que yo pueda hacer el movimiento. Entonces constituye un sistema, ¿no? Y de la misma manera, el sistema mano forma parte del sistema brazo, que forma parte del sistema cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense que los sistemas se van organizando en forma de matrioshka, ¿no? Entonces, yo tengo aquí el sistema cuerpo, ¿verdad? El sistema cuerpo, que yo lo puedo desmenuzar en el sistema brazo, ¿verdad? Y que lo puedo desmenuzar un poquito más en el sistema mano y así puedo llegar hasta los dedos o seguir dependiendo de cuánto quiero observar y qué es lo que estoy buscando, pues yo voy a ir a un nivel u otro nivel. Eso es lo que llamamos los niveles de organización de los sistemas. Entonces, en la vida podemos decir el sistema macro, que es la vida, ¿verdad? Dentro de la vida estamos los seres vivos, como un subsistema. Dentro de los seres vivos estamos los animales, como otro subsistema. Dentro de los animales estamos los seres humanos, como parte del subsistema. ¿Ya? Y fíjense que en eso hubo un fenómeno muy interesante que, que es importante tomar en consideración. En primer lugar, todo el universo conforma un sistema. El sistema planetario es un sistema. La Tierra es un sistema. ¿Y qué ocurrió en la Tierra o dentro de la Tierra? Es una pregunta que no la podemos responder bien por ahora, ¿verdad? Que apareció, bien sea porque vino de fuera, es una de las teorías. La otra es que se generó desde la misma sopa fundamental de la que hablaba Oparín y han hablado tantos estudiosos del origen de los seres vivos, que fue la aparición del ADN. Con la aparición del ADN, los sistemas se cargaron de energía autónoma que les permite, utilizando la energía que viene de fuera, almacenarla en ¿cómo se llama? En unas baterías. En nuestro caso, por ejemplo, los animales almacenamos esa energía en lo que se conoce como mitocondrias. En las mitocondrias almacenamos la energía que nos permite actuar, que nos permite hacer cosas. Y después, en esos animalitos, ¿verdad? Que fuimos en algún momento, surgió otro salto cuántico importantísimo. La aparición del significado, la aparición del lenguaje. El lenguaje, en forma de protolenguaje en la mayoría de los animales, ¿verdad? En nosotros adquirió un carácter todavía mucho más revolucionario, mucho más intenso, que hizo que, bueno, que tengamos el lenguaje articulado, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, que tengamos la propiedad que denominamos la propiedad semiótica, ¿no? Es decir, la semiosis es la forma como nosotros sustituimos algo
por un representante que representa, valga la redundancia, que representa a esa otra cosa y por lo tanto yo la puedo utilizar aun cuando no la tenga presente. Ese es el gran avance del lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo decir matrioshka y ya ustedes saben que yo estoy aludiendo a esto. Yo lo puedo mostrar, en cuyo caso estoy haciendo una comunicación inmediata, estoy mostrando la matrioshka, ¿verdad? Pero también yo puedo decirle a ustedes la matrioshka. Aquella matrioshka que en algún momento les mostré y ustedes saben de qué estoy hablando. Esa es la magia del lenguaje. Esa es la gran particularidad en donde está entonces concentrado todo el poder de toma de decisiones de nosotros los humanos. Y este es el aspecto que quiero rescatar fundamentalmente, ¿no? El aspecto que quiero rescatar es que nosotros, como decía acertadamente Humberto Maturana, vivimos en el lenguaje. Somos seres lingüísticos y que es a través de ese lenguaje que nos expresamos, que convivimos, que podemos incluso sobrevivir. Gracias a ese lenguaje es que nosotros podemos hacer todas esas cosas, apoyado por otro rasgo biológico interesantísimo, en el caso de nosotros los humanos, que es esta maravilla de la ingeniería biológica. Con la mano hemos podido transformar las cosas en la naturaleza y por lo tanto hemos podido convertirnos en humanos, en lo que llamamos humanos, donde el lenguaje afectivo, el lenguaje cognitivo, el lenguaje motor y el lenguaje de interacción son las claves mayores para nosotros poder sobrevivir, convivir y vivir a gusto. ¿Ya? Y por eso es que cuando nosotros metemos la lupa en qué es un lenguaje, decimos el lenguaje es un código, es decir, un manual de instrucciones, ¿verdad? Armado de signos, de ese representante de la otra cosa, armado de esos signos, armado de esos elementos que nos sirven para avanzar en la vida. Y eso por eso es que decimos que en la raíz de todo nuestro proceder están los actos semióticos, los actos, digamos, de sentido y significado de lo que nosotros vamos procediendo. Y, por supuesto, esto nos lleva a la concepción, por una parte, de la complejidad, de entender que se trata de una estructura compleja, pero que nosotros podemos simplificar y ponerla a disposición de nosotros para proceder de la mejor manera posible. Y esa es la función de Hablemos Claro y esa es la función que estamos desarrollando a través del Colegio Neurocódex para brindar a las personas la maravillosa oportunidad y posibilidad que nos brindan toda esta serie de genios que a lo largo de la historia nos han permitido poner granitos de arena para llegar hasta donde estamos y que siguen poniendo granos de arena, miles de investigaciones, millones de investigaciones que se están haciendo en el mundo actualmente por gente muy inteligente, por gente muy capaz y muy trabajadora, para buscar cada vez mejores soluciones a este espacio de vivir, a esta oportunidad maravillosa de estar en esta pasantía que no sabemos cuánto va a durar. Así que, queridos amigos, esa es un poco la idea de hoy, presentar los sistemas como un modo de aproximación a la vida que nos brinda mucho más apertura, que nos brinda mucho más posibilidades, que nos brinda mucho más oportunidades de avanzar en la vida
que la vieja lógica aristotélica que andaba por allí separando y picando y entendiendo que las cosas eran como eran y que no tenían más posibilidades. Con la teoría de los sistemas, que es lo que está sobre el tapete, que es lo que ha permitido el desarrollo de las computadoras, que es lo que ha permitido el desarrollo de los cohetes, que es lo que ha permitido el desarrollo de estos espacios, ¿verdad? De estos espacios donde nosotros, a pesar de que estemos en tiempo, circunstancias y lugares distintos, podemos estar en conexión y que además lo podemos ver cuando nosotros queramos, porque esto queda allí montado en ese espacio que llaman nube, que no es sino un sistema que nos brinda estas maravillosas oportunidades. Así que aprovechemos esta visión que nos ha hecho dar un salto maravilloso en la comprensión y en el dominio de cada una de nuestras decisiones en cualquier instante en que las estemos tomando. En la medida en que, bueno, sabemos utilizar las ecuaciones correspondientes, sabemos comportarnos como corresponde en función de cómo dominamos nuestras percepciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras acciones. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta por allí. Por aquí, ok. De tal manera que, bueno, entonces por el día de hoy, suficiente, ¿verdad? Para la próxima semana les tengo otra sorpresa. Estoy conversando a ver cuál es el tema, pero vendremos con otra aproximación hacia esta maravillosa experiencia de estar en esta pasantía en el mundo extensional, sin olvidar el mundo social, el mundo espiritual y el mundo mental. Un abrazo y seguimos.